por definición digo que soy nutricionista, creo que ya a lo mejor soy un poquito más, o a lo mejor, no sé si un poquito más sería la palabra, pero le fui colocando un poquito de valor agregado al asunto. Creo que no quede solamente en el papel de nutricionista. Claro, que no quede ahí, y creo que a lo mejor te habrá pasado lo mismo, me parece, esto de... De alguna manera hay que diferenciarse para... Sí, o viste que la profesión, más que nada, la universidad quizás no responde ciertas preguntas que a lo mejor uno como estudiante tiene, y las tiene que empezar a buscar en otros lados, y te vas desarrollando de alguna manera, y creo que ese espíritu curioso hizo que empiece a transitar otros caminos, que tienen que ver obviamente con la militancia que ya es de público conocimiento que ejerzo. Así que bueno, soy licenciada en nutrición, estoy posgraduada en veganismo y vegetarianismo, soy militante obviamente de la causa, tengo un gran conflicto de interés, que soy activista por todas las causas que considero injustas. Entonces no solamente voy a hablar de la causa animal, sino voy a hablar de la causa social, etcétera, etcétera. Entonces también ese espíritu curioso me llevó a estudiar psicología social, así que también soy psicóloga social. En el medio un montón de otras cosas más pasaron, por supuesto. Hace 10 años que hago clínica. Estoy estudiando medicina, estoy en segundo de medicina, y bueno, también con ganas de seguir estudiando otras cosas. Y todo tiene que ver, y todo lo que más me moviliza siempre es esto que hablábamos también un poquito antes, off the record, que hablábamos un poco de esto, ¿no? De qué te moviliza o en qué lugares sentís que podés ser útil. Y me parece que hay ciertos lugares donde quizás puedo ser útil, puedo colaborar con el aprendizaje de, sea un grupo de personas o una persona, y puedo hacer quizás que las cosas cambien mientras me voy cambiando, y mientras me voy transformando, y mientras voy creciendo. Vas evolucionando vos para lo que más te gusta, en definitiva. Claro, como profesional y como persona, ¿viste? Porque a veces uno dice, uy, pero yo Nutriloca, ¿no? Nutriloca en las redes, Nutriloca es Rocío es Nutriloca, y a veces es indivisible, porque soy la misma persona, a veces nos diferenciamos mucho, porque obviamente una cosa son las redes y otra cosa es la persona, pero al fin y al cabo muchas veces es lo que uno lleva en la vida cotidiana también, ¿no? Y creo que cuando uno habla de militancia o cuando uno habla de posicionamientos políticos que tiene obviamente sus costos, bueno, eso es indivisible, es lo que soy. Bien. ¿Podrías definir un poco cómo está dividido vegetarianismo, veganismo? Bueno, es un movimiento, ¿no? Es un movimiento, de hecho está sucediendo ese movimiento y está haciendo bastante ruido. Me gusta arrancar cuando hablamos de definiciones, que es súper importante porque todo lo que no se define no existe, entonces es importante en el lenguaje poder colocar en palabras, y es una de las grandes cosas que venimos haciendo en estos últimos tiempos. Claro, colocar en palabras y hacer visible lo que a lo mejor en otros momentos ha sido invisible. Conocíamos el vegetarianismo, ¿no? Conocíamos el vegetarianismo, de hecho es una palabra que lo has estudiado vos, hemos estudiado, ¿no? Vegetarianismo, que históricamente eran las personas que comían vegetales. Obviamente que con el tiempo y por una cuestión cultural se le fue agregando el ovo-lacto, el lacto vegetariano, el lobo vegetariano, el ovo-lacto, ¿sí? Que refiere a si incorpora o no lácteos o huevos, pero obviamente que excluye, hablando únicamente de la alimentación, los productos de origen animal, los animales, obviamente carnes, fundamentalmente. Pero ya sabemos que cuando hablamos de una persona vegetariana, hablamos de una persona que no consume animales. Obviamente que en la actualidad tenemos también, por ahí dando vueltas, el flexitariano, ¿sí? El pesetariano, que son terminologías que dentro del activismo no son contempladas, pero dentro a lo mejor de la ciencia sí, porque involucra a aquellas personas que comen animales una vez cada 15 días. ¿Qué pasa? Eso hablamos cuando hablamos de la parte alimentaria nada más. Pero después tenemos otro movimiento a la par, que obviamente que incluye todo esto, que tiene que ver con el veganismo. El veganismo es otra cosa. Y digo yo que el veganismo lo que empieza a irrumpir, digo yo que es una postura, digo yo no, obviamente que no lo digo yo esto, ¿no? Lo dice... Lo estás explicando vos. Lo estoy explicando, por favor, no estoy haciendo uso de eso, no estoy haciendo ningún plagio, no estoy inventando nada tampoco. Pero sí, el veganismo lo que intenta hacer es colocar como postura política en contra de la explotación animal. Entonces, en defensa de esos animales que son explotados, y también, no solamente en la parte alimentaria, sino en todos los usos que acarrea, que los animales están en todos lados, no sabías, pero la tenés en la ropa, la tenés en el pelo, si te pones producto,
están en todos lados porque es algo que genera mucha productividad. O sea, lo tenemos en todos los lugares, en un montón de lugares que vos decís, qué sé yo, el dentífrico puede tener leche, y capaz que sí, capaz que puede tener leche, capaz que puede tener lactosa. Entonces, por algo también la industria ha colocado el animal en todos esos lugares, ¿no? También obviamente que tenemos, los animales muchas veces se utilizan, por suerte ya eso está cambiando muchísimo, gracias a la presión en el movimiento social, pero los animales como recreación, qué sé yo, los circos, los zoológicos, utilizar a un animal explotado para diferentes usos, eso también viene a... Cultura, por ejemplo. Cultura, ¿no? La doma, sí. La tauromaquia, o sea, son cuestiones que empiezan a decir, che loco, para algo acá está pasando, que por qué estamos haciendo esto con los animales. Eso es lo que intenta colocar al veganismo en agenda política pública, y que desde lo individual, obviamente, que ¿qué puede hacer una persona? Ejercer desde lo individual. Bueno, dejo de financiar esto, dejo de consumir esto, abandono lo que es el consumo de productos de origen animal, todo, la leche, lácteos, en general, huevo y todo, todas las carnes, y empiezo con una alimentación plant-based, que ahí vendría, ¿no? Lo que hablábamos de nuevo, off the record un poquito. Lo que hablábamos de nuevo. Okay. Y a mí me gusta mucho hablar de plant-based en el sentido, primero, porque tenemos más sólida evidencia. Segundo, porque una cosa es el veganismo careta, que me voy a atrever a decirlo, que es así que la puse yo. Después de última decime si querés que edite. Sí, sí. No, el veganismo, digo yo, careta en el sentido de que busca constantemente pertenecer a algo. Claro, siempre los sustitutos, ¿no? Que uno no significa que uno no los deba hacer o que no los quiera. Después, obviamente, uno tiene la libre elección, pero intentar esto de reemplazar una mayonesa tal por una mayonesa la otra, o un bife tal por el bife de vegano, de seitán, lo que sea, es constantemente, bueno, nada, seguir con el mismo formato alimentario, que no está nada mal, porque mucha gente lo necesita, muchas veces está en transición, pero un plant-based, cuando hablamos de plant-based, hablamos de plantas, ¿sí? Hablamos de intentar consumir grandes volúmenes de aquellos alimentos que ya sabemos y que no hace falta mucho saber, digo yo, de nutrición para saber que una fruta está bueno consumir, que vegetales está bueno consumir, que legumbres, cereales, integrales, semillas y ácidos grasos de buena calidad son importantísimos en nuestra alimentación. No solamente en la nuestra, porque no son propiedad intelectual del vegano vegetariano, sino que estaría bueno que estén incluidas en todas las mesas, en cualquiera, sea cualquier posicionamiento alimentario que tengas. Y eso me lleva a pensar otra cosa. Estás posicionado entonces, porque comas lo que comas, hagas lo que hagas, es una postura, por más que no lo sepas. Porque hay un sistema que lo valida eso, es un sistema que, bueno, naturaliza que se consuman animales, ¿sí? Ya sabemos que el asadito del domingo, la milanesa con papas fritas, es una construcción cultural. Totalmente, porque de última, si no hubiésemos nacido en esta cultura, a lo mejor alabaríamos a las vacas y comeríamos un perro si hubiésemos nacido en otro lado, Chile. Sí, o a lo mejor tendríamos como principal fuente proteica las larvas. Claro. Hay un insecto que está ocurriendo, hoy en día está ocurriendo un montón. Entonces, hay una cultura que legitima el posicionamiento, que no sabemos porque es invisible, es súper invisible. Y creo que esto lo digo obviamente siempre haciéndome cargo, porque es algo individual y es lo que trato de colocar, es que el veganismo es una invitación a repensar nuestros hábitos de consumo y a repensar un poco qué nos han inculcado durante tantos años, cómo es ese sistema, cómo se redistribuye ese sistema, quién come más, quién come menos, quién puede comer, quién puede acceder, quiénes son los que tienen más y quién tienen menos, y la alimentación juega un rol muy importante en todo eso. Entonces, como me parece que el veganismo como medio es interesante para la apertura de todo esto. Después, volviendo un poco a plant-based, como te decía antes, tenemos distintos porcentajes, por eso me parece que es interesante leer cuando uno lee un paper o cuando uno se acerca a un documento de postura, que es a lo cual leemos, lo que más leemos, lo que nos dedicamos a esto son las posturas de diferentes organizaciones mundiales, sí, que nos indican, nos acercan con todas sus referencias y citas, nos indican qué seguir, ¿viste? Cómo posicionarse con la lectura última que se tiene, ¿no? Las revisiones, etcétera, etcétera.
y leer a ver si ese plant-based es al 100%, si es whole, si no, si es un 100% plant-based, es decir, toda la alimentación basada en plantas, pues al 80%, donde puede ya incluir peces o algún producto de origen animal. Sí, es como empezar a leer a ver si se trata de qué tipo de alimentación. Cuando hablamos de plant-based no hablamos de veganismo. ¿Sí? Como es súper importante porque a veces no entendemos nada, sino como, nos perdemos, ¿viste? Un montón con el lenguaje este. Sí. Y dentro de tu alimentación, ¿estás más inclinada hacia el lado del plant-based? ¿Más inclinada hacia el lado del veganismo? Yo soy vegana por definición en cuanto a que trato de no financiar ningún producto de origen animal ni en prendas, ni en vestimenta, ni en ocio, ¿no? Me tengo que considerar vegana en ese sentido y soy una militante del movimiento. Es una palabra que últimamente está como bastante en controversia. A lo mejor podemos incluir el término antiespecista, ¿no? Que es la no discriminación por especies. Bueno, podemos incluir un montón de terminología en todo esto. Mi alimentación es plant-based. Yo trato de consumir en comercios justos, porque también es otra línea económica, nutrientes. Voy a la fuente del nutriente, que es la alimentación que promuevo. Lo que no significa que si quieres comer un yogur tal, de soja, de tal marca, lo hagas. Si quieres comer un quesito tal, porque querés revivir ese sabor, porque es un constructo social, por supuesto, lo hagas. Pero basar nuestra alimentación en sustitutos alimentarios, primero no son nutrientes, muchas veces tienen un montón de porquerías. Y después seguir fomentando el mismo sistema. Que acá tengo que hacer una hiperaclaración, porque si no los activistas me van a dar duro. Yo re feliz de que entre la línea de producción, por ejemplo, produce queso. Bueno, esa empresa que produce queso le dedica una línea de producción a productos veganos, o sea, productos que no tengan ningún ingrediente de origen animal. Feliz, porque en esa línea de producción no va a haber explotación, pero es lo mismo. Pero sigue siendo un producto. Sigue siendo un producto, en definitiva. Bien. Hemos visto en estos últimos tiempos, a lo mejor, no sé si fue así o no, pero a lo mejor digo por el documental de Netflix de Game Changer, que hay un montón de gente queriendo experimentar, probar o transitar justamente ese pasaje hacia otra alimentación. Por ahí, ¿qué recomendación o cómo lo harías vos como para que en definitiva no sea algo tan brusco, como para que pueda pasarla lo mejor posible? Primero, antes que nada, cuando vemos un documental tenemos que ser criteriosos al respecto. Es un documental como What the Head, como Conspiracy, es un documental que está al lado de Vikingos y al lado de La Casa de Papel. Sí. Entonces, pero bueno, es como que de repente el documental ayudó a que todo el mundo se lo plantee. Yo es como que he ido muy en contra del documental porque veo que tiene mucho sesgo, claro. Pero al mismo tiempo digo, bueno, pero de repente hay un montón de gente planteándose qué comen y qué no comen. Me parece así que bueno, si querés arrancar opinando sobre el documental, está bueno, como para que la gente se interiorice un poco de... Es un documental tendencioso en algunos aspectos, otros aspectos muy copados, muy interesantes, la información que brinda. Como ya te digo, como What the Head, como hay un montón que son muy interesantes, que si uno va a los facts de lo que es el documental y se pone a leer un poco los facts que te ponen todos los facts, sí, los hechos propios. Claro, toda la evidencia detrás de esos documentales es súper interesante, digamos, hay evidencia, no es que no. Pero bueno, como todo documental también tiene que buscar vender. O sea, yo acá estoy fomentando criterio, o sea, el criterio no vende. No lo va a vender. Claro, que no va a vender, no va a ser un bestseller, un criterioso. Generalmente trata de fomentar algo para tener algún resultado al respecto. Eso en principio. Después, cuando hablamos propiamente dicho... Y perdón, para eso tiene que ser bastante simplista, digamos, y binario, blanco, negro, punto, para que se entienda. Eso mismo, hay que dar cuenta de que no hay gama de colores. Es como es blanco o es negro, es binario, como vos bien dijiste, relleno esa palabra, o genera una grieta, eso también, se busca agrietar.
que me parece que lo interesante de todo esto, una de las cosas que yo más destaco, es que se está poniendo en la agenda. O sea, que esté en Netflix, que siga estando en Netflix, que se siga hablando del tema, que la gente busque otra cosa, porque si está buscando otra cosa es porque también necesita otra cosa. O sea, también, viste, hacer una lectura social al respecto es re interesante. Si vos no tuviste paciente vegano vegetariano y de repente te caen 15 y... de repente ponete a estudiar. Algo está pasando que me parece que tenés que dar cuenta de eso y no decirle, no, mira, no podés, te vas a morir, ¿dónde vas a sacar las proteínas? Entonces, andate de acá, y ese paciente se va y tenemos que hacernos cargo del lugar que nos estamos ocupando. Ese paciente es un paciente que después da y arroja malas implicancias en cuanto a salud después. ¿Y por quién tuvo la culpa? Hay un sistema ahí que no está funcionando, ¿no? Un engranaje que no está dando soluciones, no está dando respuestas. Con respecto a Game Changer, lo interesante, bueno, como te contaba, me parece todo esto. Después, con respecto al atleta, y lo hablábamos también, el atleta de alto rendimiento, tenemos que hiperdefinir, porque esto es algo que hay que decirlo siempre, y creo que a vos te debe pasar, que sos especialista en el tema. La persona que entrena 3 o 4 veces por semana, que va al gimnasio, que hace algo, es una persona que está haciendo lo que hay que hacer. Depende y dejó de ser sedentario, digamos. Claro, es como, no, pará, aguantar, vos no sos un atleta, no tenés por qué hacer nada al respecto, simplemente tratar de balancear lo mejor que puedas tu alimentación, y si querés con un profesional, mucho mejor. No tenés que hacer lo que hace tal atleta para que rinda en 1 hora de gimnasio de pedo, como dijiste, 3 veces por semana. No estás dentro de esa categoría, no tenés que hacer nada que te vuelva loco, no tenés que ir a terapia, porque no tenés que hacer nada psicológicamente hablando, nada en cuanto al por eso es como algo que lo tengo que aclarar constantemente, porque si no es por el polvito mágico, también se busca la alimentación mágica, ¿no? Al final siempre estamos buscando algo que... Siempre estamos queriendo comprar ese producto acabado, esa magia. Entonces, como bueno, primero lo que principalmente visualizo es eso. Después, cuando es un atleta, bueno, cae dentro de la categoría de un atleta, que a lo mejor hasta trabaja de eso, que labura por eso, para eso, que tiene objetivos personales particulares. Mucha gente también trabaja de otras cosas, entonces ya esto es un montón. Ya lo sabrás mucho mejor que yo. Lo que tratamos de hacer es, primero, el por qué. Como yo siempre, ¿por qué querés arrancar todo esto? ¿Te moviliza la causa animal? ¿Te moviliza? Bien, muy interesante. ¿No? Como, ¿por qué? ¿Qué es lo que a vos te moviliza para hacer semejante cambio en tu alimentación, en tu vida, en tu estructura y probablemente en tu rendimiento? O sea, estás arriesgando mucho. Y eso te lo digo por el criterio que hablábamos antes, porque si fuese por mí yo diría, sí, por favor, tengo un gran conflicto de interés. A mí me interesa que vos dejes de consumir animales. Es mi gran conflicto de interés. Yo quiero que todo el mundo deje de consumir animales, pero tengo que ser criteriosa. Entonces no puedo vender eso. No puedo vender eso porque te estaría faltando a la verdad científica de la evidencia y te estaría siendo irrespetuosa con tu propio proceso. Entonces me parece que es como un montón eso, y es lo primero que pregunto. En general, no solamente a un atleta, pero en general. El atleta es como se juega mucho, se juega todo, poniendo todo ahí. Entonces, y ir evaluando, ¿no? Si, qué formato qué tipo de actividad física, obviamente, qué tipo de atleta es fundamental, sí. Porque hay determinados tipos que sí, mejor, otros no tanto, bueno. Y después de evaluar todo ese contexto, hacer un proceso transicional, que a lo mejor es muy de a poco y a cuentagotas, y siempre y cuando no se tenga ningún objetivo deportivo pronto, que se pueda jugar un poco más, ir generando introducción de ciertos alimentos y a lo mejor desplazamientos de otros, pero no desplazamiento de otros, sino introducción. Es como introducimos para que otra cosa salga, ¿sí? Como el criterio inclusivo de la alimentación, le digo yo. No sacar por sacar. Pará, pero ¿con qué te quedás? Si no sabes comer otra cosa más que pollo, carne, huevo, tomate, lechuga y fideo y papa. O sea, si no sabes, estás girando alrededor de esos 4, 5, 10 alimentos, 15 que tengas en tu alimentación, y un montón de batidos y polvos. Pará, ¿entendés? Si me venía a hablar de las semillas, si me venía a hablar del kale, que tiene una fibra gigante, ¿cómo hacemos para incorporar todo ese volumen? Tenés que comer un montón, la ATM te va a quedar descontrolada de tanto que tenés que morfar. Entonces tenemos que jugar también con empezar a reducir el gramo cociente de kilocaloría, hacer deshidrataciones, ¿viste? Como es todo un viaje, pero en un proceso. ¿Se llega? ¿Se puede? Se llega.
lo tengo que decir y esto no te estaría faltando la verdad si no. No estarías acá si no se Claro, claro, tal cual. Se llega bien con los requerimientos, hasta lo que sabemos en la actualidad, hasta lo que sabemos hoy, estamos cubriendo todo. No sé qué va a pasar mañana, esto sigue creciendo en evidencia, pero hoy tengo que decir que con los requerimientos que se tienen de todos los macronutrientes y los micronutrientes, se llega bien con la alimentación y con la suplementación. ¿Sí? Con las dos cosas. Con la alimentación, plant-based, y con una suplementación correcta de vitamina B12, como ya sabe todo el mundo, creo yo, que hay que dosarse, ¿no? Para saber qué tipo de suplementación seguir. Vamos a charlar un poquito. Sí, está bien. Y con omegas también si es necesario. O sea, son dos cuestiones que a lo mejor, y vitamina D, en el caso también de que sea necesario, como en toda la población que está en déficit de vitamina D, porque está todo el día encerrada, de 8 de la mañana a 18 horas trabajando. Metida en 4 paredes. Claro. Y los fines de semana mirando Game Changer. Y los fines de semana interiorizando esa nueva de documental. Claro, entonces olvídate del parque. Bien. Así como vos dijiste, hay un montón de nutricionistas que de repente, o profesionales como nosotros, que de repente le entran a caer un montón de... Te cae un batallón ahí. Claro. Yo vi Game Changer, que quiero pasar al vegetarianismo. ¿Qué le recomendarías a ellos, a los nutricionistas? Qué buena pregunta. Te compliqué. No, me encanta porque siempre quise responder esa pregunta. En el sentido de que ahí se juega algo personal, porque ahí obviamente el nutri deportivo, lo hablo mucho con colegas que yo le digo especistas, con amor, que se dedican al área, ¿no?, más carnista del asunto, con alimentación tradicional. Le digo, no lo ahuyentes, ¿sí? No coloques tu prejuicio personal diciendo, no, es una mierda eso, no vas a poder, no, es una cagada, es todo mentira, es todo sesgo, es todo zaraza. Pará, escuchá por qué quiere hacer eso, escuchá qué es, preguntá qué es de la alimentación tradicional que está siguiendo que no le está dando resultados o que hay algo que le volvió la peluca. Indagá en eso, mirá Game Changers. También, como digo, a todos los nutricionistas los mando a ver a todos los documentales. Todos los documentales tienen que ver. ¿Cómo no los van a ver? No, what the hell, lo vi 30 minutos y me cansó porque tuve una falacia. Míralo hasta el final. O sea, de la misma manera que yo te decía que trato de estudiar y leer cosas que no validan mi propio sistema de creencias, también voy a hacer tu trabajo de hacer lo mismo. Porque si no, nunca vas a entender a la persona que piensa distinto a vos. Para yo atender a un carnista, tengo que saber que estoy en un sistema que valida ese sistema de creencias y que la persona lo único que sabe comer es pollo con ensalada, y eso le da seguridad. Le da seguridad comer pollo con ensalada, porque piensa que está re bien nutrido. Y está bien que piense eso, porque es algo que se validó. Bueno, lo mismo pasa acá. Bueno, loco, preguntá qué fue. Si no está a tu alcance resolver, derivado, consulta. Yo hago muchas consultas, ¿cómo se llama esto? Cuando no lo hago en Argentina, lo hago afuera. Tengo nutris que me presentan casos y yo les doy una mano. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre esto, sí, que estoy diciendo. Sí. Pero bueno, y eso también está bueno. A mí me dicen, bueno, che, fíjate la paciente más que nada cuando es en niños, que es como hay más inseguridades, entonces ahí, bueno, no, fíjate tal cosa. Y bueno, eso es decir, bueno, pará, yo llego hasta acá y voy a pedir ayuda, ¿no? Y se va generando una red, ¿viste? Onda de nutris que te pueden colaborar y vos vas aprendiendo mientras tanto. Y después acompañar acompañar el proceso del deportista que haya elegido llevar adelante también, e ir obviamente evaluando el rendimiento. Es como, me parece que el objetivo final de todo esto es que mínimamente el rendimiento no baje, que esté igual como deportista, sí, igual o mejor. O sea, si hay una disminución, pasa que bueno, ahí se juegan otros factores, a ver cuánta motivación tienen en realizar ese cambio. Un rendimiento depende de un montón de variables, no únicamente de lo que uno come, si bien cumple un rol importantísimo, pero no es solamente, y depende del deporte también. Y depende del deporte, pero muchas veces la motivación activista, o sea, hay deportistas que tienen motivación activista, como Patrick, que es de Strongman, es activista. Activista por los derechos de los animales, entonces es una de las principales que se encuentra motivado para hacer lo que hace. Claramente, la alimentación de él no la podemos ni cuantificar. Yo no quisiera ser nutricionista de Patrick.
no quisiera, porque esa persona debe comer mucho, y no solamente mucho, debe tragar mucho, no comer mucho, debe tragar mucho, porque necesariamente tenés que cubrir a la persona que pesa 200 kilos, o sea, muy intenso. Cientos y pico igual pesa. Cientos y pico. He visto muchos deportistas, en definitiva, que al pasarse al vegetarianismo o al veganismo terminan siendo muy activistas, ¿no? de la causa. Uh-huh. No sé si es algo que va de la mano o si tiene correlación o no, habría que hacer una investigación. Sí, a veces, sí, que yo creo que lo que te vas conectando con gente, eso tiene, y te va comiendo un poco el coco. Entonces te vas conectando con gente, y también esto de que visualizan otras cosas, hoy en día la información está hiperdemocratizada, ¿viste? Vos podés acceder en cualquier lado, te podés leer cualquier foro, te podés meter en cualquier cuenta de Instagram, tenés documentos, tenés papers, tenés un montón de cosas para leer y se van metiendo, y muchas veces, por este prejuicio digo yo, muchas veces el paciente, no sé si te habrá pasado, está más informado que el profesional, como que la tiene. ¿Y por ahí en algunos temas concretos? Sí, en activismo, la mayoría. Yo por eso, cuando doy capacitaciones a profesionales, arranco por esta parte, que es la que más odian. O sea, vamos a definir qué es un vegano, qué es un vegetariano, qué es un especismo, qué es el carnismo, por qué tenemos mirada antropocéntrica, qué es pi, ¿entendés? Por hacer como una pantalla de lo que te va a llegar, porque en definitiva te va a llegar un paciente por lo general que está metido en el tema, que no es que vio la palabra y no, leyó algo, ¿viste? Está como... tiene dudas al respecto con la alimentación, pero te va a pasear. El activista lo pasea por lo general, el profesional. Conclusión, hay que ponerse a leer mucho. Hay que leer, claro, un poquito. Algunos libros te acercan, ¿viste? Poder entender qué pasa con el sistema. ¿Algunos para recomendar? Sí, yo siempre, para poder hablar un poco de carnismo, siempre la menciono a Melanie Joy, que es una doctora en psicología y psicóloga social, y habla acerca de una tesis que se llama, obviamente, es sobre el carnismo, este sistema de creencias que se ajustan al consumo de animales y que está, como te decía antes, con esas 4 Ns, nos permite pensar por qué es natural, por qué es necesario, por qué es normal, por qué está normalizado, y Alexandra Navarro le agrega en su tesis, le agrega lo nacional, porque es como una impronta nacional, que cuando uno no consume animales o no comes el asado, estás agrediendo a una identidad nacional y uno lo toma como personal, ¿no? Pasa frecuentemente, y es como un material de discusión. Y el de Melanie Joy, que es ¿por qué amamos a los perros, nos comemos a las vacas y nos vestimos con los cerdos? Una cosa así, es una introducción al carnismo, es muy interesante. Muy bien. Siempre surge la duda sobre proteínas, sobre B12, uh-huh. Sobre todo dentro del ámbito deportivo. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones o cuál ha sido tu experiencia con otros atletas uh-huh. sobre cómo recomendar proteína, qué pasaje hacer? Mira, vitaminas y B12, proteínas y B12 en definitiva, ¿qué es? Un montón de cosas para decir acá, pero primero acordémonos que estamos hablando de atletas, ¿sí? Cuando hablamos de porque no hay déficit proteico de la población general, no existe un déficit proteico en el veganismo, en el vegetarianismo, no está reportado, no existe, ¿sí? Es algo que es el renito, no hay reportes al respecto, y si los hay, tiene que ver muchas veces con una patología asociada, ya sea un trastorno de la conducta alimentaria, ya sea una enfermedad inflamatoria que no permite una correcta absorción, ya sea una celiaquía, hay un montón de disparadores que tienen que ver con una malnutrición, fundamentalmente una desnutrición proteica o calórico-proteica, uh-huh. que no tiene que ver, obviamente, con la proteína en sí, que muchas veces actúa como sesgo cuando uno va a un profesional. Pero no hay reporte, no existe, ¿sí? Es un gran mito, siempre que se aseguren calorías y que haya diversidad alimentaria y que obtengamos fuentes proteicas fundamentales que tienen que ver con las legumbres, y obviamente combinación en cereales y semillas y todo lo que tenemos en nuestra alimentación, no lo hay. Y que no tiene que ser en la misma comida, otra... Y que no tiene que ser en la misma comida, puede ser a lo largo del día, hay un pool interesante en la semana que se ocupa. Obviamente que esto para la población en general, un adulto, sano, ¿sí? Esto porque niños es otra cosa, el embarazo es otra cosa, en atletas es otra cosa, como lo es la alimentación tradicional. Que nosotros traslademos alimentación tradicional y que el pibe de 8 meses coma lo mismo que una persona de 50 años,
me parece que estamos haciendo también malas cosas ahí, ¿no? Con la transmisión de recomendaciones nutricionales. Eso por un lado. Con respecto al atleta, siempre va a depender del tipo de actividad física, obviamente, que esté haciendo. Yo lo que siempre recomiendo es una transición. Siempre por lo general se llega, pero mientras más volumen calórico se necesita y mientras más necesitemos proteínas, más colaboradores proteicos vamos a necesitar. Porque si no, estoy haciendo que ese paciente coma mucho y el cociente me aumenta mucho, me va a dar mucha saciedad, me va a dar mucha distensión, me va a dar mucha saciedad, porque es lo que más tenemos en nuestra alimentación, y eso es algo que puede jugar muy en contra. Las bacterias colónicas se van a volver re locas, va a generar mucha fermentación, hay un montón de cambios fisiológicos que se tienen que ver con el tiempo, y muchos colaboradores. Obviamente que dentro de lo que son las proteínas, o sea, ¿dónde encontramos proteínas dentro del reino vegetal? En las legumbres, en los cereales, en todo lo demás también, pero legumbres y cereales. Bueno, hoy tenemos evidencia, como vos decías, que no hace falta combinar, pero muchas veces sí lo hacemos para poder aumentar el volumen calórico de lo que estamos consumiendo, ¿sí? Pero no por una cuestión estratégica de proteína, de que uno le falta, le sobra al otro, lo combino, sí. No es por ahí, sino para aumentar un poco las calorías. Y lo que hacemos mucho cuando necesitamos muchas más calorías es bajar el volumen, o sea, empezar a reducir, ya sea procesar, ya sea deshidratar, ya sea todo lo que podamos hacer para bajar el contenido, el volumen de ese plato, mejor. De esa manera llegamos. Muchas veces necesitamos colaboradores, generalmente. Hay proteínas veganas de muy buena calidad y polvos proteicos de muy buena calidad que no registraron diferencias. Entonces ya sabemos hoy en día que dentro de lo que es la evidencia, sabemos que una whey protein va a funcionar muy parecido a una proteína de soja. Hoy en día tenemos la proteína de arvejas, que funciona muy bien también, no tiene aceptación en cuanto al paladar, y que eso también hay que evaluarlo dentro de lo que es el paradigma de la alimentación, pero se lleva bien con las proteínas. Por lo general no hay problema. Lo que sí se eleva un poco más es la carga de hidratos de carbono no fermentables, que son las legumbres. Entonces ahí es como la principal implicancia en cuanto a tolerancia, que a lo mejor podemos ya tener, es eso, no es la intolerancia. Es como, uy, siento inflamado, sí. ¿No? Y eso es algo que, bueno, vamos a reducir un poco, vamos a ir con aquellas que a lo mejor sean menos fermentables. Hay legumbres que son menos fermentables, ¿sí? Ya sabemos, el protosmón, las lentejas turcas, la quinoa, el tofu. El tofu es lo más en cuanto a un incorporante. Yo lo amo, por eso le puse tofu. El perro se llama tofu, para el que puede estar escuchando, claro, y de que no estamos riendo. Muy activista del tofu porque es una herramienta muy copada para niños también, y para atletas, para embarazos, para lactancia, como atraviesa. Tenemos soja orgánica muy interesante de estos productores que hacen el tofu, y es una forma muy accesible y poco fermentable de incorporar proteínas de buena calidad, y encima está cortado con carbonato de calcio, encima tenemos calcio ahí también. Es como muy interesante el aporte, uno de los alimentos que más recomiendo. Después tenemos la soja texturizada, después tenemos, qué sé yo, como te decía, poder colocar también las legumbres en determinados lugares, porque también si yo te digo legumbres, a lo mejor vos no, porque sos profesional, pero seguramente una persona dice, uy, pero guiso, ensalada y medallón, 3 propuestas. Yo siempre digo, no, pará, puedes hacer unas galletitas, puedes hacer un brownie, puedes ponerlo en el licuado, te puedes hacer una pastita, lo puedes hacer en algo dulce, en algo salado. Ya cuando uno incorpora la legumbre, yo la como hasta en el desayuno. Yo como a lo mejor quinoa con frutas. Pero ¿hay que comerlo salado? No hay que comerlo salado. Lo que hablamos hoy más temprano, de que nuestra cultura también tiene un desayuno dulce, entonces a partir de ahí necesariamente tiene que ser... Tiene un desayuno dulce e industrializado, o sea, tenés industrializado. Leche, o sea, está dentro de algo, tiene un frasco que es una mermelada que no sabes qué es mermelada, o un queso que ya hoy en día ya no es más queso, está dentro de un frasco, sí. Unas tostadas que ya no son tostadas, aunque te digan que son artesanales, que en ciertas circunstancias son re importantes, o sea, tener hidratos de carbono blancos, hidratos de carbono accesibles también en determinados momentos, también es importante. O sea, como por eso en el deporte se juegan otras reglas que no son para el área de la salud. Para el área de la salud, que muchas veces no, el atleta no es salud, digamos. No. O sea, ser deportista no significa ser saludable. O sea, si una deportista piensa que tomando 1 litro de whisky por día va a aumentar su rendimiento y lo aumenta, lo va a hacer.
qué sé yo. No estoy diciendo que tú, por favor. No, solamente. Es una analogía. No estamos diciendo nada. No estamos diciendo que hay que hacerlo, es solamente como para que se entienda. Bien, y con el tema de la B12. Ya sabemos en la actualidad que en realidad ahora la B12 está muy en auge porque, bueno, es como propiedad intelectual del vegano vegetariano, pero los sistemas de producción han cambiado muchísimo. La B12 es una vitamina hidrosoluble, ya lo sabemos, que no sabíamos muy bien, viste, de dónde salía. No sé si vos te pasó estudiando, que yo decía, viene de las carnes, como que está dentro de la carne, ¿no? Estudiando un poco más, decía, no, pará, es una cianobacteria, la produce una cianobacteria, la coloca en el suelo recircula, el animal cuando la consume, con su cantidad de estómagos que tiene, la incorpora a su interior y la incorpora, es un mamífero y la super necesita, porque es neurotrófica y cumple un montón de funciones. Genial. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Bueno, los sistemas de producción han cambiado, esa vaquita no pastorea más, perdón si le estoy... No, pero no pastorea, no es la vaquita de Milka, tolón, eso no existe en general. En general, las vacas la producción ganadera está en determinados espacios de un hacinamiento y un confinamiento muy particular, donde se las alimenta para que sean la comida, ¿no? Para que sean comidas. Y ese alimento, por supuesto, que está suplementado. Entonces tenemos que la carne de por sí, los alimentos de origen animal, principalmente la vaca, va a tener B12 porque está suplementada. No inyectable, porque también circula todo eso, es muy caro todo eso en general. El pienso, ¿sí? El alimento que consumen, que es soja o cereales, se los suplementa, se los enriquece con vitamina B12, con otras cosas también, no estoy hablando de vitamina B12, pero zarazas, ¿no? Un montón de cosas más, de todo, debe tener promotores de crecimiento, debe tener de todo, ¿no? Un par de hormonas. Claro, un par de hormonas por ahí tiraditas, debe tener un par de cosas más, por supuesto. Entonces, la persona que a lo mejor no consume tanto animales o huevos también, ¿no? Porque los huevos también dependemos de que si la gallina picotea el suelo, ¿no? Si está libre, si puede picotear el suelo, si puede ver el sol, si tiene acceso a la tierra. Dependemos de que eso ocurra. Si no ocurre eso, si la gallina está dentro de un 10x15, como digo yo, y bueno, nada, también tenemos que chequear. El chequeo de B12 no está dentro del modelo hegemónico, no nos dosan B12, no vas al médico y vamos a ver cómo anda tu B12, no, por lo general no pasa, se lo tenés que pedir, es todo un tema. Dentro de las analíticas comunes. Claro, no está dentro de la analítica y debería estar dosado en todo el mundo, digo yo, porque los niveles de B12, ya sea del vegano, del vegetariano, del carnista o de la persona que consume animales, están bajos en general. ¿Qué hacemos con eso? Hoy en día sabemos que hay que suplementar. La suplementación es artificial, se realiza en laboratorio. Artificial lo digo porque no tiene ningún producto de origen animal, ¿no? Se realiza en laboratorios y tiene distintas dosis. Si está bajo, se suplementa durante 3 meses, una determinada dosis, y se mantiene. El mantenimiento de vitamina B12 es muy sencilla de seguir. Nada, por decirte, mira, hay un comprimido particular que claramente no voy a dar marcas, pero hay un comprimido particular que es medio por semana o 1 cada 14 días. Es algo que es muy sencillo de seguir, de cubrir, hasta lo que sabemos hoy. Está llegando, ¿viste? Digo yo en Alemania está el dentífrico con vitamina B12, que ya se absorbe por vía oral, tenemos spray, tenemos sublinguales, hay un montón de cosas. Está sucediendo porque está pasando, o sea, la industria también está viendo de que es necesario y está haciendo una linda movida, claro. Sí. Y después, no menor, me parece que la vitamina D, que también habría que dosarla a nivel poblacional, pero no se dosa, no está dentro. O salir al sol un rato. O salir al sol, claro. El tema es ir a la playa un rato. El tema es que terminamos encerrados en 4 paredes, sí, mirando pantallas todo el día, y eso complica todo. Claro que sí. Pero bueno, tampoco, yo es una de las cosas que siempre analizo, pero digo, pero también me tengo que suplementar con vitamina D, y eso es porque soy vegano, vegetariano, me lo dijo el médico. No, eso es porque estás todo el día encerrado detrás de 4 paredes, como decís vos, y la realidad es que no tenés acceso al sol, que es muy mínima la dosis que tenemos que tener, que la vitamina D es una hormona, entonces es necesario porque cumple un montón de funciones, no solamente es por, qué sé yo, por tomar sol y nada más, por tener la piel de determinada manera. Y bueno, nada, es como tampoco se estimula en cuanto a la prevención. Creo yo que
nos hacemos mucho foco en el calcio, digo, tomá calcio, que 1000 miligramos, que esto que lo otro, que 8000 calciplus y qué sé yo, pero no hacemos foco en los factores higiénicos preventivos de lo que es la construcción de una correcta salud ósea. Vitamina D, fruta, vegetales, ejercicio, fuerza y todo lo que ya sabemos.